Ya está conectado con nosotros. Mauro, ¿cómo andás? Mi nombre es Hola, Federico, un gusto ¿cómo recibirte de Mar va? del Plata. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Federico? ¿Bien? ¿Se escucha? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, no, gracias por sumarte. Decía que me gustan tus libros, me gusta cómo escribís y también tu rol de editor. O sea, editas a gente muy valiosa como Martín Sarielo. Sí, un grande, Sarielo. La verdad que es increíble. Escribe de muchos temas. La cultura pop se podría decir que es como su... Si tuviéramos que poner un género bien amplio, podría ser la cultura contemporánea. Pero bueno, escribiendo de música es increíble. Últimamente en la agenda él se especializó sobre todo en los aniversarios y es al mismo Efemérides. tiempo como muy, muy detallista y tiene como mucha información muy específica, muy singular, una prosa llevadera y al mismo tiempo bien literaria. Sí, 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 en la agenda lo queremos mucho, Sarielo. Bueno, vamos a hablar de este libro llamado No va más, una biografía de Cayetano. Queríamos que esté Cayetano, tuvo un altercado familiar y no se pudo sumar. Pero bueno, la primera pregunta que te iba a hacer era, ¿por qué estás vos? Cuando muchas veces se recurre a un escritor Bueno, fantasma, a hacer sí, entrevistas sistemáticas con alguien para que luego desaparezca. ¿Por qué estás vos o por qué sí, tomás ese protagonismo en el libro? sí, es un gran, gran tema. Te escuchaba un poquito en la introducción que hacías y de algún modo mencionabas o subrayabas eso que hasta podría ser un equívoco, una ambigüedad o una confusión o incluso una paradoja que uno no le queda del todo claro qué es este libro o en qué género enmarcarlo, porque en principio este libro surgió como un libro escrito tradicionalmente por un escritor fantasma, que es un poco algo que mencionabas, que es, bueno, yo fui convocado, digamos, la idea original de este libro fue el propio Cayetano, Nicolás, que quiso escribir su experiencia, o quiso hacer un libro con la experiencia de sus años con la ludopatía o como ludópata o sus años de adicción al juego y a las apuestas deportivas. Les habló con Hernán Casiari, que es amigo suyo, y, y Hernán, bueno, me convocó para escribir el libro en un principio en un formato tradicional de escritor fantasma, que es juntarse con la persona que quiere tener un libro sobre su experiencia, grabarlo y con las palabras de él armar ese relato en primera persona, un poco editando, un poco modificando, un poco encontrando, como compaginando las palabras de otro y también escribiéndolas. Es como un proceso medio híbrido, muy mixto, donde uno es un poco el compaginador de la vida del otro, pero también es el que le termina escribiendo la vida al otro. Y en Orsay, que es bueno, una editorial y es más que una editorial, bueno, es una revista, ahora es también una productora de cine y demás, hacen las cosas de una manera singular, propia y también van inventando, me da la sensación a medida que van avanzando, van inventando maneras nuevas de hacer las cosas y se les ocurrió que podíamos transmitir por streaming, por YouTube, todos los encuentros que yo iba teniendo con Cayetano y que también luego fueron encuentros con su familia, con sus amigos, con su psicoanalista, con su padrino de jugadores anónimos, de manera que la gente que quisiera pudiera asistir al proceso de cómo se construye un libro de estas características o de esta naturaleza. Entonces, como el proceso se hizo visible ya de movida, digamos, como ya se planteó esta cosa de, bueno, mostremos la cocina de cómo se escribe un libro así, se decidió también ya que el libro esté firmado, porque bueno, total, ya todos sabían que lo estaba escribiendo conmigo porque se fue transmitiendo por YouTube. Eh, de modo que no sé si es una biografía que yo escribí de Cayetano, sino que es más bien, yo diría que es una autobiografía suya escrita conmigo, o lo podemos decir de todas las maneras posibles, porque finalmente es un libro también medio híbrido en ese sentido. Pero bueno, es su historia narrada en primera persona, donde él cuenta cómo fueron aquellos años, empieza en su infancia con su descubrimiento de la pasión por el juego y también por la competencia, lentamente, cómo eso fue llegando en la preadolescencia y en la adolescencia a las largas noches de casino, y sobre todo cómo la cosa empieza a desbarrancar cuando descubre las apuestas deportivas y cómo ahí ya lentamente todo se empieza a ir al diablo, digamos, hasta que pierde, bueno,
pierde mucho dinero, pierde un departamento, esos son como un poco los años más oscuros de esta experiencia que él atravesó y también los años más oscuros del libro. Y luego llega también el proceso de recuperación, que es un proceso largo, con recaídas, con un año en Jugadores Anónimos, con psicoanalista, con su familia haciendo un proceso de contención muy, muy cercano y muy importante. Y bueno, el libro es un poco la narración de todos esos años, y lo fuimos armando así. Sí, bueno, el libro, el resultado final de todo este camino, que lo tenés ahí con vos el libro, tiene un Sí. QR donde vos podés hacer esa especie de autopsia del libro, donde decís esos encuentros, o como que lo puedes ir ahí diseccionando Bueno, sí, el en libro tiene cómo se como, hizo, ¿no? sí, tiene un QR donde se ven, donde hay un audiolibro, donde el propio Cayetano lee el texto, por si lo quieren escuchar con su voz, o directamente por si lo quieren escuchar. Y también está el acceso a estos YouTubes, donde nosotros hicimos los encuentros. En en los primeros encuentros estuvo Hernán Casiari presente, después siempre estuvo la editora de Orsay, Carolina Martínez, y bueno, esto que te contaba, los encuentros fueron con él, pero también empezaron a hacer también con su familia, con sus amigos, que eso fue importante también para completar blancos que él tenía como huecos de su propia historia, porque eso yo lo veo como autor de autobiografía, que es finalmente, me parece, lo que soy en esencia. Si alguien es algo en esencia, yo quizás sea autor de autobiografía, y yo lidio también con, digamos, los libros que yo escribo sobre mi propia vida, voy lidiando con las trampas de la memoria, con recuerdos que uno cree tener, pero no sabe si son recuerdos construidos o si es, viste que pasa mucho que, no sé, tal vez tus padres te contaron muchas veces una anécdota y vos crees que la viviste o crees que la recordás como vivida, pero en realidad es algo que te contaron, pero que vos no tenés el recuerdo de eso. Bueno, yo me fui dando cuenta mientras entrevistaba a Calle, a Nicolás, que también él tenía esos olvidos, esas lagunas, muchas veces no se acordaba los años o cuánto habían durado las cosas. Podía ser, no sé, los años de Casino podían haber sido 2 años o 7, había como abismos a veces muy grandes de sus relatos, que es típico de la persona que vivió los hechos, digamos. Cuando uno vivió los hechos está tan cerca del material vivido que no tiene como esa nitidez o esa precisión. Entonces me ayudó mucho hablar con gente de su círculo para también reconstruir, y tener otras miradas. Y recién vos nombrabas las apuestas deportivas, pero hay muchos tipos de apuestas que cruzan el libro. Sí, Casinos, canódromos, o sea, carreras de caballos, ruletas, las de los casinos, las que podía uno guardar en su casa, bingos, tantas otras cosas más. Y después hay una palabra que me parece que es muy importante, cómo se repiquetea en el libro, que es el germen. Como que todo el tiempo está esa búsqueda de, che, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó sí, esto totalmente. en mí? Y Sí. solo una línea que me pareció genial y que quiero indagar sobre si es tuya, es de él, es de los dos, A ver si me acuerdo, a ver si es me del acuerdo. contraste de tu infancia con la suya, porque vos sos el hijo de dos intelectuales, tu casa fue una casa de eruditos. Eh, Hay una frase que me la marqué que me pareció muy descriptiva, que es que dice Cayetano, o aparece en la primera persona: en mi casa no discutían a Borges, jugaban. Sí, Jugaban en esa es de distintas él. variantes. Esa me la dijo él, Es de sí, él. me la dijo él, y también se me encendió como la lamparita de esta frase tiene que estar en el momento clave. Sí, 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 sí. Esa es una frase de él, y es esto que mencionás de la búsqueda del germen. Ahí creo que estamos los dos, que está él y estoy yo, porque bueno, yo llevo, no sé, 25 años de psicoanálisis, ininterrumpido. Él también es una persona muy psicoanalizada, me fui dando cuenta muy, muy rápidamente en las primeras conversaciones con él. Nosotros no nos conocíamos, pero pegamos buena onda, digamos, muy rápido, que eso me parece que es fundamental para hacer un libro así medio a cuatro manos entre personas que antes no se conocían. Es importante que haya como una vibración compartida, y también me fui dando cuenta que él es un tipo que ha elaborado mucho todo esto, que también él lleva unos 8 años sin jugar, y durante todo ese tiempo, ya durante los años de recuperación, pero también durante todo este tiempo sin jugar, él pudo como elaborar, y él llegó a
a la necesidad o al deseo de hacer un libro de su experiencia cuando ya lo tenía como también bastante elaborado. Y en esa elaboración, en ese proceso que uno hace muchas veces con el psicoanalista, está siempre como un poco la búsqueda de los orígenes de las cosas, ¿no? De los traumas, de los problemas, de las fobias, de las imposibilidades, de las cosas que hicimos bien, pero de las cosas que hicimos mal también. Y él eso lo tenía muy trabajado y yo indagué bastante ahí porque me interesaba mucho y porque a mí siempre me interesa mucho como el origen, un poco los gérmenes de por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué nos gustan las cosas que nos gustan. Así que eso fue bastante compartido. Y respecto de otra cosa que mencionabas en tu comentario, que es que hay muchos tipos de apuestas en el libro, el gran problema me parece con él ocurrió con las apuestas deportivas porque las apuestas que vos mencionabas antes, que es, no sé, el casino, un canódromo, un juego de póker con amigos, todas esas apuestas son con dinero tangible, digamos. Vos cuando vas al casino tenés que gastás o perdés la plata que llevás. No podés perder más. El casino no te presta, el casino no te fía. En cambio, cuando él empezó con el tema de las apuestas deportivas, todavía no era legal en Argentina como ahora. Entonces él operaba, digamos, operaba a través de un intermediario que era un tomador de apuestas, que le tomaba apuestas por teléfono. Él tenía varios, que ya había generado un vínculo de confianza porque era muy asiduo el tema de las apuestas, era casi diario. Entonces le decía, no sé, poneme tanta guita a que gana Vélez y al Manchester City y a tal otro partido. Y los tipos le decían, ¿tenés el dinero? Y él decía, sí, yo cobro mañana, no te preocupes. Y tal vez no tenía el dinero. Ellos le tomaban a cuenta. Entonces, entonces él empezó a endeudarse con muchos de estos tipos y ahí se generó un poco la bola de nieve imparable, donde una deuda tenía que tapar a otra deuda, entonces conseguía un nuevo tomador de apuestas para tratar de recuperar lo que le debía a los 3 anteriores. Entonces el problema parece que llegó con las apuestas deportivas, porque antes era, fuiste al casino con, no sé, 30.000 pesos, perdiste todo, listo, te tenés que ir, el casino no te presta plata, pero estos tipos sí de algún modo te prestan plata, en el sentido de que te apuestan guita que ellos no saben si vos tenés. Y ahí me parece que se generó el gran problema. Y después hay muchas referencias, un montón, incontables diría yo, de la ciudad de Mar del Plata. Como esa ciudad, viste, paradisíacas o icónicas del verano de los argentinos, donde él primero va con sus viejos, luego va con sus amigos, y donde hay una visión muy primigenia de los fichines. Él menciona con mucha inocencia, no sé, primero íbamos a Sacoa, después íbamos a la Trattoria Napolitana, que está acá a pocas cuadras de donde estamos hablando de Canal 8. Y justamente cuando habla de esa visión de niño y de los juegos, de todas esas luces estridentes en un lugar así, reconoce que el que más le gustaba era la cascada, que era el que te daba fichas por el solo hecho de darte fichas. Entonces dice... Y vuelve a insistir ahí también sobre el germen. ¿Vos crees que hubo un germen o como que hay una concatenación de hechos que lo hubiese llevado al mismo lugar? Es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Yo no me atrevería a sacar una conclusión porque, bueno, tampoco sé si me corresponde como opinar sobre eso que le pasó, pero me parece que en su propio relato y en lo que yo pude ir viendo... es una mezcla de cosas, digamos, imposible de desentrañar o de desarmar. Por un lado, él se crió en un contexto de jugadores, digamos. A su padre siempre le gustó mucho jugar. Eso se menciona claramente en el libro, sin hablar mal del padre, ni juzgarlo, ni echarle la culpa, porque él en ningún momento le echa la culpa al padre. Él no dice... Yo me convertí en adicto porque mi padre era jugador. Él en ningún momento dice eso, pero deja en claro, por lo que me transmitió, que se crió en un ambiente donde el juego era algo natural, digamos. Hubo una naturalización del juego en su infancia. Eso tuvo seguramente una incidencia en lo que le ocurrió después, pero también es cierto que eso es insuficiente como teoría, porque sus hermanas nacieron en la misma casa y no desencadenó el mismo efecto que desencadenó en él ese contexto donde el juego es natural. Así que me parece que hay una confluencia de cosas que
que nunca nadie va a terminar de tener del todo claro. Una infancia donde el juego natural es un elemento, pero después hay, qué sé yo, hay gustos que se van formando también en la secundaria, ¿viste? Uno va como, se va permeando de la casa, pero también de los amigos, digamos, sus amigos. Él se armó un grupo de amigos jugadores, yo los conocí y ellos, los mismos amigos me decían, nosotros somos todos jugadores, e incluso muchos me decían, nosotros somos adictos también, solo que, bueno, tal vez no perdimos todo o no llegamos a derrapar, pero los propios amigos se reconocen como adictos. Y ahí está siempre la pregunta de qué vino antes, si el huevo o la gallina, digamos, si Calle terminó siendo adicto por el grupo de amigos o si se consiguió un grupo de amigos que le gustaba jugar. También uno se rodea de gente que tiene los mismos gustos que le gustan a uno, qué sé yo. Si a vos te gusta mucho leer, vas a encontrar un grupo de amigos con los que te gusta hablar de literatura. Si te gusta jugar, te vas a conseguir un grupo de amigos con los que compartas la afición por el juego. Así que me parece que hay una confluencia de muchos elementos e incluso de elementos que nunca nadie va a terminar de terminar, porque nadie sabe también finalmente cómo se forma una adicción o una enfermedad, que ese es un viejo debate también, que en el libro está de algún modo sugerido pero no resuelto, que es si la ludopatía es una enfermedad o es una adicción, porque también la palabra enfermedad parece que vos sos una víctima, completamente es como si te hubieras agarrado una gripe, digamos, no fue tu culpa, alguien te estornudó al lado y te enfermaste. Hay algo de eso con la ludopatía, pero también hay algo de que, bueno, vos te fuiste armando también ese camino un poco deliberadamente. Es realmente muy complejo, eso me parece una de las cosas más apasionantes de las adicciones, si se quiere, que es esa complejidad. Pero hago nuevamente la aclaración que hice al principio, que es, yo no puedo opinar sobre esto, porque bueno, es su vida y yo simplemente traté de plasmar un poco lo que él me dijo. Y después, ¿cómo fue moverse en ese ámbito de las apuestas cuando estaban en la ilegalidad total? O sea, hoy las vemos a las empresas que patrocinan las apuestas deportivas en camisetas de fútbol, en casinos no, en carteles con dicroicas en las principales ciudades. Pero ¿cuán fácil fue a él escalar en esos sistemas siendo un periodista deportivo reconocido y apostando y buscando esas garantías para apostar por fútbol un día, por básquet otra, por la NBA? ¿Cómo fue de influenciable o cómo le ayudó a escalar en esa confianza ser un tipo conocido? Sí, bueno, por lo que él me contó, el paso del casino a las apuestas deportivas, el elemento de ser una persona conocida también contribuyó un poco a hacer ese cambio de tipo de apuesta, porque en algún momento también ya lo empezaban a reconocer en el casino, digamos. Cuando vos vas mucho al casino, vas físicamente, digamos. Sos vos que vas a un lugar donde hay mucha gente y te ven y te saludan. Y él en ese momento ya estaba empezando a hacer televisión también, con Fantino. Entonces no solo era una voz de la radio, sino que empezaba a ser una cara conocida y se le empezaba a complicar un poco la cosa en los casinos. Y las apuestas deportivas eran un poco un salto al anonimato, me da la sensación, porque en las apuestas deportivas sí existe el riesgo de quedar expuesto, pero el riesgo de quedar expuesto es, no sé, si el tipo que te toma las apuestas te denuncia o te expone de alguna manera, pero a él tampoco le conviene hacer eso porque el tipo que te toma las apuestas también está en algo relativamente turbio. Entonces queda todo, me parece, en un marco un poco de códigos de clandestinidad donde nadie se expone al otro. En ese sentido me parece que tener un casino en tu celular o que alguien te tome apuestas por teléfono también tiene ese riesgo es como una adicción tan invisible, que eso hablábamos mucho con él para el libro. No sé, hay otras adicciones como el alcoholismo, la drogadicción, que son adicciones que tienen una manifestación física muy clara, digamos. Si alguien está muy pasado de alcohol o de drogas, vos más o menos te das cuenta si lo conoces. Pero alguien que está poniendo una apuesta en el celular, no te das cuenta que el tipo está como muy, muy tomado por eso. Y ese es otro de los grandes problemas, digamos, que vos podés estar apostando todo el tiempo y nadie se da cuenta, entonces nadie va a intervenir, nadie te va a ayudar, nadie va a tratar de pararte, y eso me parece que está bastante claro en el relato del libro,
que es que él en un momento tiene que contarle a toda su familia y se los cuenta cuando ya pierde su departamento, que es como cuando ya tocaste fondo. Eso lo hablaba también con su padrino de Jugadores Anónimos, que él me decía, siempre en la ludopatía salta cuando tocaste fondo. Tal vez otras adicciones la gente se va enterando antes, tu círculo íntimo, pero con la ludopatía es cuando tocaste fondo. Eso es como muy perverso, si se quiere, de esa adicción, es tremendo. Mauro, te agradezco tu tiempo, felicitaciones por el trabajo que hicieron con Cayetano, el libro es muy Bueno, bueno, lo van a presentar ahora pronto en el teatro, así que después sí, pasaremos ahí se presenta las y hago coordenadas. una aclaración de venta, ya que estamos, que es que el libro se consigue a través de orsay.org. No está en librerías, sino que la venta es exclusivamente a través de la página web de Orsay, orsay.org. Ese es el modo de encontrar este libro, así que si Dale, les interesa como una historia en primera persona lo buscamos con mucha ahí anécdota, entonces, Mauro. ahí está. Un abrazo grande. Chau, chau. Muchísimas gracias por la charla. Hablamos con Mauro Libertela, quien escribió la biografía de Nicolás Caj, más conocido como Cayetano, este periodista que tocó fondo por las apuestas digitales. Y para cerrar, como a modo de muestra gratis, voy a leer un fragmentito del libro que me anoté acá, que lo cuenta Cayetano ahí en primera persona, mediando con las entrevistas que hizo con Mauro. No sé si me considero un buen jugador de póker. A la vista de los resultados diría que no. Siempre creí que jugaba bien, pero nunca supe parar, de modo que no juego bien. Es como un jugador de fútbol talentoso, pero que lo expulsan en todos los partidos. Es alguien al que no querés tener en tu equipo. Este es unos fragmentitos del libro donde Cayetano ahí vincula su historia de vida y esos guiños futboleros de su profesión primero, y luego de ese motor de apuestas que fue creciendo cada vez más hasta perder un departamento que había heredado de su abuela, al que hacía mención ahí Mauro. El libro es muy bueno, así que lo recomiendo. Se consigue en la página de Orsay y el título es No va más.